Por octavo año consecutivo, las 1000 empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México en esta nueva realidad de los negocios. Este año son más de 20 temas centrales los que abordaremos, entre los que destacan la evolución de la industria automotriz nacional e internacional, el futuro de la banca de México, empresas unicornio, la era de las startups nacionales e internacionales, el papel de México en la transformación energética, el futuro del e-commerce, tendencias, hábitos de consumo y las empresas ganadoras de la industria, gobernabilidad en empresas familiares. Además conocerás las tendencias digitales y todo sobre las pymes en transformación digital. Además, nuestros panelistas abordarán temas como diversidad, seguros, mundo político, alimentación en México, salud en el país, combustible y energías limpias y todo sobre ciberseguridad. El evento se llevará a cabo este 5 de diciembre en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. Para mayor información, entra a la página cumbre1000.com y sé parte de las 1000 empresas más importantes de México 2022, conectando con los negocios. Hola, ¿cómo están? Soy Diana Cover de Te Queremos Escuchar by Mundo Ejecutivo y hoy tengo el agrado y va a ser una plática interesantísima de presentarles a Álvaro García de Quevedo y vamos a hablar sobre un tema fascinante. Primero que nada quiero presentarles a Álvaro. Álvaro es licenciado en Derecho de la Ibero, además es empresario desde hace 20 años, un hombre innovador, un hombre que no le da miedo lo que es la dificultad de ser un innovador sobre todo en el mundo tech. Y hoy, Álvaro, ¿de qué vamos a hablar? Diana, mucho gusto, muchísimas gracias. De la innovación digital en el mundo legal, Diana. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué? Y digo por qué, porque quiero que entre a contarnos esta gran empresa que ha puesto Cassia Solutions en relación a, pues porque además eres no nada más licenciado en Derecho, eres además un hombre que eres un experto en lo que es el tema legal, el tema jurídico y además desde el punto de vista de las notarías. Está bien, Diana, sí. A ver, la industria legal en sí es una industria de que lleva muchos años estancada en temas de innovación, en el cual muchos de los procesos se siguen haciendo de la misma manera. Uh-huh. Y hay muchas áreas de oportunidad y en el cual la tecnología entra y puede entrar no en forma de suplir a los abogados, sino en dar facilidades y herramientas en el que el beneficiado final es el cliente finalmente. El cliente interno o el cliente es externo. Muy bien. Y cuando hablas de, independientemente de integrar al mundo tecnológico, hablas sobre un poco este estancamiento del mundo, ¿no? Sobre todo del mundo de cómo se procesa en el mundo legal y jurídico, digamos, toda esta serie de autorizaciones, es toda esta serie de documentos, de trámites que se tienen que hacer en el mundo. Cuéntanos, por favor, Cassia en específico, ¿a qué se está dedicando? Bien, dentro de Cassia lo que hicimos fue integrar varios procesos documentales digitalizados. Uno muy importante es el tema de firmas electrónicas avanzadas. Importantísimo. Que tengan plena certeza jurídica en base a lo que es las leyes vigentes. Uh-huh. Y la norma 151, okay, que es la que regula esto. Pero no solamente es el tema de firmar, uh-huh, es el proceso previo a la firma, durante la firma y post-firma, y de qué manera se pueden interrelacionar los distintos participantes, okay,
en un proceso jurídico. Y, bueno, ya que se firma, ¿de qué manera se almacena, se comparte la documentación? Ya que estás migrando de lo físico a lo digital, no solamente se trata de firmar. ¿De qué manera guardas tu información de manera segura y eficiente y en su caso la puedas integrar en todo tu proceso documental, en tu despacho o en tu empresa? Y además tienes acceso a ella. Y que tengas un acceso a ella. Claro, claro. Muchas veces se firman, o sea, en los procesos legales, muchas veces se firman los contratos y luego, ¿de qué manera se guardan? Se comparten estas versiones finales, que finalmente es la voluntad de las partes. Y al firmar digitalmente, con la certeza jurídica, le sumamos a eso el incorporar una bóveda documental en blockchain, en el cual da trazabilidad en toda la vida de los documentos. Claro, importantísimo, porque luego son documentos que no se vuelven a ver, no se vuelven a encontrar y bueno, ya no hablemos de temblores en donde se desaparecen documentaciones enteras. Pues sí, de eso hay unas historias pues bastante recientes, sí, y en los cuales pues desde los temblores hasta muchas veces sucede en los edificios una fuga de agua, claro, claro, una inundación, los documentos están ahí, los documentos se comparten físicamente y luego no hay controles de quién lo tiene, dónde quedó, en contratos, en actas de asamblea. O sea, es un mundo en el cual además el marco jurídico está puesto en la mesa. Es curioso que nuestra legislación incorpora el tema de el consentimiento en medios electrónicos desde el año 2000. Wow. En el año 2001 se promueve la ley modelo de Uncitral en temas digitales. Y en México se adopta esa regulación en el año 2003. Y poco a poco se ha ido avanzando y tenemos una legislación, un marco bastante avanzado y muchas veces subutilizado. Tiene sentido. Y para Casia, que es una de las primeras empresas mexicanas que se está dedicando a esto, ¿cómo ha sido? Es un poco como romper esta brecha, vamos, entre lo tradicional y lo innovador. ¿Cómo lo has sentido tú como CEO de Casia? Yo diría que de entrada hay una aceptación, porque se reconoce un problema que se está solucionando. Y el reto más importante es la parte cultural. Claro, sí, estigma. Esta transición en la cual pues las herramientas se tienen ahí y muchas veces la gente está muy ocupada. Se requiere un liderazgo interno bien importante dentro de las empresas y los despachos en hacer una transición cultural de los procesos documentales a digitales y que se perciban los beneficios no solamente en los ahorros, en los más obvios quizá, pero en las eficiencias operativas que son brutales. ¿Cuál es vamos, yo creo que, porque yo creo que lo que hay, ¿no? Seguimos un poco como tradicionalmente agarrados de este aspecto de que si no lo tengo en la mano, no lo tengo. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa en este suceso de blockchain, o qué pasa en la nube, o qué pasa? ¿Dónde quedan mis documentos? Creo que es importante preguntarse cómo puedo hacer que mi cliente quede totalmente confiado, asegurado de que sus documentos ahí están. Claro. Mira, déjame entrar rápidamente al tema del blockchain. Sí, claro, eso es importante. Que es interesante. Lo que más se conoce generalmente del blockchain es el mundo de las criptomonedas. Sí. Bitcoin, etcétera. Y haciendo a un lado la parte de la especulación financiera, la tecnología del blockchain, si la trasladamos al mundo documental, nos brinda un montón de beneficios.
porque da esta trazabilidad en los bloques de saber exactamente la vida del documento. El documento, llámale un contrato, un pagaré, lo que sea, en el cual desde que el documento es creado y es consultado, es revisado, es firmado, es compartido, es descargado, etcétera, el blockchain da toda la trazabilidad de esta documentación con la certeza de que el documento está ahí, está encriptado y está protegido. Si le sumamos a eso, que además electrónicamente está firmado en base al marco regulatorio y la norma 151, se cumple un doble efecto de certeza jurídica y seguridad de la información. Qué importante, qué importante. Entonces, tú lo que estás diciendo es que ya es casi inconveniente seguir con estos, ¿no? Con estos tradiciones legales antiguos, porque tenemos esta nueva posibilidad que nos puede además hacer mucho más eficientes. Mira, déjame darte un símil. Ajá. En el tema de los bancos, durante muchos años el tema de la banca, desde el lado del cliente, era un tema de ir a la sucursal y preparar tu cheque, ir a la caja. En el tema de lo que son las nóminas, el firmar ciertos cheques y que la gente vaya y lo cobre dentro del banco. Los bancos lo siguen haciendo. Y tú puedes manejar tu banca de manera física y tradicional versus manejarlo de manera digital. ¿Qué beneficios hay en dispersar una nómina en una plataforma digitalizada a manejarlo físicamente? Lo mismo sucede en el mundo jurídico. ¿Se puede seguir operando de manera tradicional? Sin duda, ¿no? ¿Qué beneficios implica versus meterte en temas de eficiencia documental con tecnología que se pone al cliente en el centro? Visto una vez más, el externo y el interno. Y entonces, pues los temas de traslados, mensajerías, revisiones de contratos, fechas relevantes de cumplimiento, etcétera, se pueden manejar de manera mucho más eficiente en este tipo de plataformas tecnológicas. ¿Qué otros ejemplos nos puedes dar en donde esta tecnología, ¿no?, de documentación legal, esta tecnología de la legalidad de alguna manera, se pueden implementar? ¿Qué otros, vamos, en Casia, con qué empresas estás trabajando o cuáles? Digo, me imagino que hay diferentes, además, empresas, no sé, pienso en una aseguradora, pienso en que tienen también, cientos y cientos y cientos de procesos que si se pudiesen tecnificar o digitalizar podrían ser interesantísimos para la eficiencia y para la prontitud del producto. Claro. A ver, lo que es esta industria legal tech, ¿sí?, que se le conoce, es una industria que está en boga, está en crecimiento, y hay muchísimas empresas en el mundo, y en México empieza a haber más, y lo cual es muy positivo, brindando diversas soluciones. A nivel cliente, en áreas financieras, en áreas de arrendamientos, en áreas de cesión de carteras, en cualquier operación documental per se, se puede implementar a una solución en materia legal tech. En Casia hemos implementado procesos con financieras, en aseguradoras. Por ejemplo, el proceso de lo que es el onboarding de los clientes, que implica un proceso
muchas veces tedioso, repetitivo, y que la documentación es muy importante que esté debidamente conservada. En procesos de financiamiento, en procesos de actas de asamblea. Sí, claro. En el cual muchas empresas no tienen al día sus libros porque pues implica muchas veces mucha talacha. No es física cuántica, pero es un trabajo de mucho orden, mucha estructura. Y a través de Casia se puede llevar el tema completamente digitalizado y con plena certeza jurídica. Claro, y eso nos regresa a esta parte de los beneficios del blockchain, ¿no? En donde además hay un seguimiento, hay un camino digital que puedes seguir y en el que puedes verte como mucho más ordenado, mucho más eficiente. Sí, y además el blockchain da la posibilidad de identificar cuál es tu documento auténtico. Porque si tú, por ejemplo, emites un pagaré y lo firmas digitalmente, el pagaré es válido. Pero, ¿de qué manera sabes que ese pagaré es el pagaré? Esa es una de las bondades del blockchain, en el cual ubicas en la trazabilidad que ese documento es el documento per se, único y original, y en ese caso lo podrías endosar. Claro, claro. Y Álvaro, ¿qué clase de inconvenientes o qué clase de bloqueos o reacciones o conductas defensivas has encontrado como para poder convencer a los clientes que pasen a este sistema? Porque sabemos que, vamos, que de repente hay un mecanismo defensivo, emocional, que no hace que las empresas inmediatamente vean el valor de lo que implica esto. Tú, a nivel personal, ¿qué has encontrado? ¿O qué es lo que podrías decirle, ¿no?, a las empresas, que hoy estamos hablando con ellas de alguna manera, ¿no?, de que, vamos, ¿a qué no hay que tenerle miedo? ¿Dónde romper este estigma? Lo primero es que el marco regulatorio está y existe. Eso es bien importante. O sea, la certeza jurídica es fundamental. O sea, esto está basado en la certeza jurídica. Casia no buscamos desplazar al abogado. Al contrario, de manera similar a la de un médico, es que utiliza herramientas que hacen más eficiente y más seguro su trabajo. De la misma forma nosotros presentamos soluciones digitales y tecnológicas que hacen más fácil la vida del abogado. Lo primero es quizá una incertidumbre, un temor a si esto que estoy firmando electrónicamente tiene validez jurídica o no, y si me lo va a aceptar un juez o un tercero en caso de una controversia. Esa es una parte cultural que, pues en muchísimos foros, en muchísimos webinars, se está platicando de esto para que se pueda trascender en ese sentido, que hay una certeza jurídica en todo esto. Ese es un primer punto. Y como platicábamos, el cambio cultural, la gente lo quiere hacer. Lo queremos hacer, suena bien, claro. Pero implica un tema de compromiso. Ahora, es curioso, en el momento en que empiezan a adoptar el tema, se empiezan a percibir las bondades. Claro. Y se vuelve todo mucho más eficiente y presenta unos ahorros de costos bastante significativos. Me imagino. Ahora, también, y sé, porque me lo has comentado, que también es un producto que se puede hacer a la medida. Hay una serie de condiciones que no funcionan para una empresa y para otras no. Y esto ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el poder adaptar este producto a estas diferentes industrias de las que mencionas? Claro. Es importante mencionar que en Casia no estamos creando un proceso estático. Exacto. Y es importante la agilidad de la plataforma en ser evolutiva a las necesidades de los clientes. Y dentro de Casia se puede generar módulos en los cuales se va adoptando la necesidad del cliente
entendiendo un tema de fondo del por qué y para qué lo necesitan y poder adoptar y crear soluciones específicas en ciertas necesidades jurídicas. ¿Cuál es el principal reto? ¿Qué dirías tú? Vamos, porque esto es interminable este tema, pero ¿cuáles son como los retos a los que México, a los que las empresas mexicanas se enfrentan? ¿En qué podrías tú ayudar? Digo, porque sé que das pláticas, que das asesorías, que además esto es un proceso también de psicoeducación en relación a lo que acabas de decir, que vamos, hay que confiar porque legalmente está establecido como algo, ¿no? Oficialmente aceptado, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles siguen siendo los retos? Son muchos los retos. Es un reto de implementación, es un reto de velocidad y es un reto de entrar y de animarse a entrar. Muchas veces de probarlo y empezar a utilizarlo. A nivel marco jurídico, repito, estamos bastante avanzados, muy avanzados, y en poder utilizar esto. Y luego muchas veces la resistencia está desde este lado, desde dentro, desde el abogado, porque parte de lo que un abogado hace es preparar documentación. Y a veces pues, es impresionante ver una mesa con múltiples documentos y papeles, ¿no? Nos ha pasado en cierres físicos, me refiero a cierres documentales, en los cuales los clientes dicen, no hay una forma más eficiente de hacer esto. O sea, hay que estar firmando todos estos tantas veces, repetitivamente, y se llevan los despachos horas o a veces días en preparar toda esta documentación tan relevante que se podría hacer de forma mucho más eficiente. Entonces, implica este cambio de switch mental de intentar, y aquellas empresas, y ya son muchas, que empiezan a involucrarse en estos procesos documentales de manera digital y las eficiencias están a la vista. Entonces, un poco ¿no? Una pregunta como a lo mejor más personal. Yo sé que tu padre fue notario. Así es. Que en paz descanse, pero hoy sería interesantísimo poder hablar con él sobre este tema, porque hablas de los abogados, pero me imagino que también algo de resistencia debe de haber en los notarios, y que esta conversación que hubieras podido tener con tu padre, ¿cómo la tendrías con otros notarios hoy en día? Mira, recuerdo una anécdota de mi papá en que decía que mi abuelo fue notario, igualmente, y cuando empezó el tema de las fotocopiadoras, mi abuelo decía que la industria notarial se iba a terminar, porque era un proceso hasta cierto punto artesanal en la expedición de los testimonios notariales. Eran a mano, era un proceso, cuidando siempre la certeza jurídica. El marco regulatorio notarial es muy específico y la tecnología no puede suplir al notario de ninguna manera. Eso es importante mencionar. Es bien importante mencionar eso. Recientemente hubo una reforma a la ley del notariado en la Ciudad de México, en el cual se propone y se promueve el protocolo digital de manera optativa. Y es un proceso de tiempo en el cual el notariado está adoptando las mejores soluciones para migrar a esta parte digital en beneficio de los propios clientes. Regresando a la pregunta, mi papá estaría buscando una solución al final lo más eficiente posible al usuario del servicio notarial. Y es importante reconocer que el notariado está haciendo su trabajo en ese sentido. Yo no soy notario, he estado involucrado en esa industria muchísimos años, pero sí se ve un interés del gremio en avanzar hacia esa parte. Eso es importante. Mientras haya movimiento, ¿no? Hay esperanza. Ahora, ¿cuáles serían hoy aún, digamos, los
los retos que hay que, ¿no? que hay que brincar? Vamos, dentro del mismo CASIA, ¿cuál dirías tú que aún estamos, ¿no? estás peleando con, digo, independientemente de que la parte digital o ¿no? Me imagino que además esto es una empresa que está en desarrollo continuo. Ya cuando crees haberle puesto palomita, ya viene la siguiente modificación. Es correcto. Y eso es parte del emprendimiento. Finalmente. Más allá de las ideas y el querer hacer las cosas bien, es fundamental un buen equipo. Sin duda. El equipo interno es bien importante, el tener claros los objetivos, y es un negocio de personas, finalmente. O sea, los que estamos atrás de CASIA es un equipo que estamos buscando dar las mejores soluciones, escuchando a los clientes y buscar estando en constante innovación. Importantísimo lo que dices. Al final del día, ¿no? Este miedo, de alguna manera, entrelineado de miedo que existe frente a esta clase de productos tan importantes que necesitamos adoptar, es esto de no me vaya a quedar sin trabajo, ¿no? Tú ahorita lo mencionabas un poco con los abogados, que no me vayan a tocar. Pero bueno, la historia pasada nos ha demostrado que no va a haber tal. Que esta... Perdón. Sí. O sea, regresando a la anécdota de mi abuelo, pues es curioso de cómo a raíz de que nace el tema de las fotocopiadoras, el proceso en la parte notarial se vuelve mucho más ágil. Y lo mismo sucede en un montón de industrias, que al incorporar la tecnología en los procesos se vuelve mucho más ágil y más eficiente, cuidando siempre la seguridad de la información y en nuestro caso la certeza jurídica. Álvaro, te agradezco muchísimo el que hayas venido a platicar con nosotros. Yo creo que es un tema que hay que seguirlo platicando, hay que seguir mencionando cuáles son los grandes beneficios de este producto. Y bueno, pues hay que tener muy presentes CASIA Solutions para estas grandes modificaciones que hay que hacer en las empresas y para la eficiencia y para la productividad en su conjunto. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta pronto. Muchas gracias, Diana.